Bienvenidos, muy buenas noches a este primer programa de La Otra Trama que se emitirá todos los martes a las 21 aquí por el canal Somos. Malas repeticiones que nos van a poder encontrar. Mi nombre es Ariel Ferrentino, junto al doctor Javier García. Hemos trasladado lo que veníamos haciendo en la radio durante los últimos 3 años, por suerte, a la televisión. Así que muchas gracias a este canal por permitir nuestro debut. ¿Cómo le va al doctor Javier García? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ariel? Esto de la televisión nos invita y nos hace tener que vestirnos de otra manera. Por supuesto, no es lo mismo que la radio. Ahí estamos mejor, ¿no? Más elegante. Te veo impecable, te veo que te preparaste. Y que nos han pedido, por favor, vístanse, no lleguen de la misma forma que lo hacían en la radio. Sobre todo vos tenías unas vestimentas muy polémicas en la radio. Bueno, veamos, también podemos poner las fotos y ver la de Javier García. Veo que también se ha peinado Javier García. Imagínense que si digo que está peinado y se encuentra de esta forma, imagínense lo que era hasta el año pasado. Pero vayamos a la información, porque hoy es martes 2 de marzo. Ayer ha comenzado el año, han comenzado las clases y también ha comenzado el año político. Siempre el 1 de marzo es como la bandera de largada del año político, de escuelas, electoral, porque este año habrá elecciones. Tuvimos una presentación del presidente Alberto Fernández de 2 horas, que ha durado la mitad de lo que acostumbraba a hacer Cristina Kirchner en sus años como presidenta. Recordarás, ¿no, Javi? Y aparte ella no leía. Eran 4 horas hablando sin leer. Sin leer, se anotaba algunos punteos y ahí le daba para adelante. Pero bueno, este año ha hecho algunas promesas, quizás menos que la del año pasado. Recordemos que en el año 2020 él prometió, Alberto Fernández, 2 cuestiones. Una era la legalización del aborto, o al menos su tratamiento, y se terminó aprobando. Y la segunda fue la reforma judicial, que meses más tarde se terminó presentando con una curiosidad. La ministra de Justicia, íntima amiga de él y ex socia en un estudio de abogados, no estuvo presente en ese acto. Muy cuestionada la ministra de Justicia por el cristinismo más duro, porque tenían cierta expectativa de que la ministra de Justicia tuviese quizás otro ejercicio de presión sobre los tribunales para liberar o aflojarle la mochila judicial a los funcionarios oficialistas, sobre todo Cristina. Exactamente. Vayamos a lo que habló el presidente de la Nación en su acto. Una de las primeras menciones que hace es el del vacunatorio VIP, que después vamos a hablar más acerca de este tema. Pero sí hizo mención al pedido de renuncia que le hizo a su amigo entrañable, el exministro Ginés González García, a quien poco más lo despiden con honores, ¿no? Dijo, exacto, lo tuve que despedir con el dolor que eso me ha causado. Si se cometen errores, la voluntad de este presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente. Aun cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían. Un héroe prácticamente, como lo despidieron a Ginés, con aplausos y ovación. Y recordemos un antecedente, que el kirchnerismo, algunos de sus funcionarios que se van bajo alguna tormenta, los terminan despidiendo con honores y con aplausos. Hay un antecedente en el año 2012 que despidieron con un acto y aplaudiéndolo a Juan Pablo Schiavi, que en ese entonces era el secretario de Transporte, que tuvo que renunciar luego de la tragedia de Once. Así despedían a Juan Pablo Schiavi luego de la tragedia de Once. Ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Un dato no menor, que el kirchnerismo no está acostumbrado a despedir funcionarios. En general han resistido, podemos recordar el caso último de Victoria Donda, en general los funcionarios kirchneristas resisten casi siempre y son ignífugos a todos los embates y todas las cosas que pasan alrededor de ellos. Y una frase que se ha convertido en una retórica del presidente Alberto Fernández es esto de primero me pedían veneno y ahora todo el mundo quiere veneno. ¿No le podríamos dar un consejo al presidente, si es que se permite, ¿no? Porque ¿quiénes somos nosotros para dar alguna sugerencia? Podría aflojar ya con esa frase, ¿no? Porque lo dijo alguna vez, creo que tuvo cierta aceptación, digamos, en la gente, y ya cuando lo decís 3, 4, 5 veces, tendría que elegirse alguna frase nueva. Lo cual en algún sentido también entraña una mentira, porque Alberto Fernández dice que la gente se quejaba de la vacuna Sputnik como veneno, pero en realidad lo que decía la gente, o lo que decían algunos comunicadores, es que no tenía los estudios científicos que avalaban que la vacuna era buena. Con el doctor Javier García les proponemos hacer un pequeño ping-pong, un ida y vuelta de las líneas más importantes que nosotros
a nuestra consideración, anotamos de lo que fue la apertura de sesiones ordinarias ayer en el Congreso. Habló acerca del congelamiento de tarifas, algo que siempre a cualquier gobierno peronista le gusta, esto de aplanar tarifas como si nadie los pagara, ¿no? Como si la tarifa, la generación de energía o la generación de gas fuera un plato volador que aterrice y de repente, bueno, se produce la energía. No, eso lo terminamos pagando con impuestos cuando a usted no le llega la factura, y nuevamente hubo una mención acerca del congelamiento de las tarifas, algo que a Cristina Kirchner le interesa con mucho ímpetu. En el año electoral le interesa mucho a Cristina el tema de las tarifas. Habló también del congelamiento de alimentos, el congelamiento de precios. Y también lo curioso y lo que no se entiende bien es que habló del problema de la deuda. La deuda se genera por el continuo déficit que uno tiene porque no puede pagar las cuentas y tiene que tomar deuda para poder pagar las cuentas. Con lo cual, más gasto, pero después me enojo con la deuda que contraigo. Desde ya, y no hubo ninguna mención, y me llamó la atención en este año electoral, acerca de la suspensión de las PASO, las primarias abiertas simultáneas obligatorias, estas elecciones que se suelen hacer en agosto, que este año deberíamos tenerla, y que tanto se está hablando de si se suspenden, si se postergan por la pandemia. No hubo ninguna mención, y la verdad que el escenario más importante o el escenario ideal para hablar de esto era el acto de ayer, en la apertura de sesiones ordinarias. Sin embargo, para el gobierno nacional no es un tema en la agenda parlamentaria. Exacto, y también hay algunos datos, habló muchos datos a favor del gobierno, pero no mencionó que el nivel de pobreza es del 44%, no mencionó que la indigencia es del 10%, que la caída argentina durante el año 2020 fue del alrededor del 10%, que el dólar subió un 120%, y que, por ejemplo, obviamente llegaron el 10% de las vacunas que ellos mismos habían prometido que iban a llegar. Todos esos datos los obvió. Lo curioso es que le exigió un mea culpa a la oposición, pero el gobierno, con estos datos, estuvieron de los últimos 18 años, estuvieron 14 en el gobierno. La mea culpa me parece que debiera ser de todos. Y con respecto a ese tema, hubo un pequeño cruce entre el diputado Fernando Iglesias, quien nos tiene ya un poco acostumbrados a las discusiones en público, a generar cierta polémica, y el presidente Alberto Fernández le respondió: ustedes tuvieron 4 años para hablar, ¿por qué no me deja hablar a mí de una buena vez? Es lo que le dijo Alberto Fernández. Hubo 4 años para hablar. ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor? Sin embargo... Y lo más curioso fue el gestito de la vicepresidenta. Me hizo acordar a las parejas, ¿no? A los matrimonios donde uno a veces discute con alguien y tu mujer te aplaza, te intenta calmarte, o al revés. O en el auto, que te peleas una pelea de tránsito y vos estás medio nervioso y te no discutas. Para que te tranquilices. No discutas, ¿qué acelerás? No acelerés. Bueno, esa es una pareja presidencial y del poder. Y el kirchnerismo tiene una particularidad. Luego de haber gobernado durante 12 años en una primera instancia y ahora con 2 años consecutivos y con 2 años más por delante, se termina encontrando que muchas cosas de las actuales que no les gustan son las que ellos mismos implementaron. Y en un momento determinado hablaron acerca del Consejo de la Magistratura, este organismo que fue creado en la reforma constitucional del 94 y que posteriormente, años más tarde, el kirchnerismo modificó incorporando más miembros. O casualidad, en esta oportunidad ya no le gusta más al kirchnerismo. Pero Javier García tiene la radiografía de esta modificación y qué es lo que ahora impulsaría el Frente de Todos. Bueno, la realidad es que todavía no se sabe, porque no está la letra chica de qué impulsaría, pero Alberto Fernández lo dio a entender diciendo que quiere despolitizar el Consejo de la Magistratura. Saludable decisión, a contramano de la decisión de politizarlo de Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta, porque la que politizó el Consejo de la Magistratura fue Cristina Fernández de Kirchner. Damos vuelta a la página a nivel nacional y nos metemos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque también se inauguraron las sesiones ordinarias en los diferentes estados de la República Argentina. Horacio Rodríguez Larreta, recién llegado de Brasil, inauguró las sesiones de forma virtual, porque la ley exige que deberá hacer una cuarentena de aproximadamente 14 días. Le llovieron las críticas por haberse tomado 2 veces vacaciones durante esta temporada de verano, y una particularidad es que por primera vez hizo mención de su reciente separación con Bárbara Díez. Y dijo que en lo personal también le ha tocado uno de los años más difíciles de su vida, no solo por la pandemia, sino también por lo que se dará en los próximos meses, un divorcio que seguramente dará mucho que hablar. Bueno, no solo el divorcio, en realidad abordó un tema del cual se viene hablando en los pasillos sobre supuestas infidelidades. Incluso se llegó a mencionar supuestos embarazos con jóvenes mucho menores que él,
de lo cual hasta ahora no se ha aclarado esa situación, tampoco tiene por qué aclarar su vida privada, pero el run run sobre su vida privada es comidilla en los pasillos de la política nacional. Y de la chicana política, por supuesto. También, y de las operaciones. Para mí fue por lejos el año más duro de mi vida. Como jefe de gobierno tuve la dificilísima responsabilidad de enfrentar algo completamente desconocido y devastador, como la pandemia. Y desde lo personal, que es algo en lo que nunca entro en detalles, fue un año de mucho dolor para mí y para mi familia. Y en este programa no solo tenemos información, sino también tratamos de darles entrevistas, distintos puntos de vista. Y hoy en el primer programa para nuestro debut, le hicimos una entrevista al periodista y conductor Beto Casella. Y ustedes dirán, ¿Beto Casella en un programa político? Sí, Beto Casella en un programa político, porque él es muy consultado por los políticos, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y le preguntan, ¿cómo está la gente? ¿Cómo puede hacer para ser más popular? Bueno, esos consejos Beto Casella a veces los da, a veces no. Entonces nosotros nos metimos en su agenda de trabajo y le preguntamos, ¿qué le consultan los políticos a uno de los conductores más exitosos de la televisión argentina? Bueno, Beto, iba a ponerme una corbata para hacerte la entrevista y saco, pero leyendo un poco sobre vos me enteré que es algo que no te gusta, que siempre odiaste, y que tu debut en el año 94, en televisión me refiero, te obligaron a ponerte una corbata y no te gustaba nada. Creo que cuando recordás eso hasta te da un poco de vergüenza o no te gusta. La primera aparición así formal y conduciendo un programa Viva la Tarde, y además me acuerdo como si fuera hoy la ropa espantosa, había unas corbatas recontra chotas y esos sacos así tradicionales y yo la verdad que no estaba para decir, no, yo me traigo mi pilcha como pasó después. Vos sabés que cuando leía de vos hay una nota que la busqué especialmente porque me la acuerdo. Es una nota del año 2014 de Clarín, que se hacía una especie de café, era como una sección. Y ahí, mira, me anoté una frase porque te presentaban como un coaching del humor popular. Ahí hablabas de que te consultaban varios políticos, Macri, Randazzo en ese tiempo, hasta el fallecido ex gobernador de La Sota. Hoy, ¿qué le respondes a los políticos cuando te preguntan acerca del humor social, el humor popular? ¿Cómo estamos los argentinos con el minuto a minuto que tenés vos de la radio principalmente? Bueno, están todos enojados. Todo el mundo está preocupado por la falta de trabajo que terminó de explotar con la pandemia, por la inflación que es genética, congénita y eterna. Y después, según los grupos, también más o menos enojo por cómo se viene manejando la pandemia, que yo veo que eso es mundial. Yo quiero rescatar otra vez ese Beto Casella que te consultan varios políticos, empresarios, como lo hace cualquier comunicador, con llegada al público, ¿no? Y leí que ahí vos le recomendabas a varios el libro Conducción Política de Perón, que es del año 52. ¿Por qué se lo recomendás, precisamente ese libro? Porque me parece que es un manual de la picardía política. Me sigue pareciendo un libro muy interesante que invito a leer, tengas la mirada de Perón que tengas, ¿no? Sí. Leí que se lo recomendás a los políticos en general en su momento, o sea... Un día se lo llevé de regalo a Mirta. Me acuerdo. Me acuerdo. Igual Mirta lo recibió bien. Sí, Mirta es un amor. Beto, ¿tenés recuerdo de otro año que haya sido tan convulsionado en cuanto a los movimientos en las radios y en las señales de TV como este 2021? No, la verdad que hay mucho movimiento, pero vamos a ver cómo queda definido el mapa de los medios en un tiempito, ¿no? Porque hubo desembarcos de gente que no era de los medios, por ejemplo, la experiencia de Canal 9, hay que ver digamos, a mí en un momento yo choqué con la forma de conducir el multimedio de Cristóbal López, digamos. Nosotros tuvimos ahí un choque de forma de trabajar. Yo venía de trabajar muy bien con Daniel Haddad y el desembarco en su momento de Cristóbal López, en muchas cosas fue muy perjudicial en cuanto al manejo, en cuanto al criterio de contenido, en cuanto al sostén financiero, a pagar en término. De hecho, bueno, por eso me fui,
Sí, terminaste con un juicio, sí, no, que si no me equivoco, ¿no? Vos y tu equipo, calculo. Sí, yo, mi equipo y otra gente que incluso se había ido antes que yo, como Longobardi, María Isabel Sánchez, Rolo Sí, Villar. lo sé. Y vos hablabas recién de la experiencia de Indalo, un poco me respondiste, y no solamente poniendo el foco en Canal 9, porque son varios los nuevos grupos de medios. ¿Crees que pueden terminar de la misma forma o similar que lo que ocurrió con esa camada de medios, N23, bueno, C5N fue el único que sobrevivió, pero miles de productoras y canales que después terminaron disolviéndose ante el cambio de gobierno, ¿no? Y ese es mi temor. Yo, digamos, no sé de todos las nuevas experiencias, tanto de radios como de canales, cuántos están sostenidos sobre todo por la pauta pública. Cuando vos instalás un medio de comunicación o desembarcás en un medio, sea radio, tele, canal de cable, canal abierto, porque a priori vos tenés un acuerdo de lo que te va a dar el gobierno todos los meses, eso está muerto antes de empezar. Personalmente creo que se reparte demasiada plata en publicidad gubernamental para un país tan pobre. Totalmente. Es demasiado. Totalmente. El otro día sí. se viralizó un poco un informe que se publicó en internet respecto de la cómo es la repartija. No, del gobierno. Del gobierno. Del gobierno y nacional. sin embargo, te vas a sorprender de que el grupo Clarín, y sin tener ningún comentario peyorativo, pese a la supuesta guerra que hay, es el grupo que mayor presupuesto logra, ¿no? Es el de mayor audiencia. El otro día hice el mismo comentario en un corte, en una tanda en la radio con mis compañeras y mis compañeros, que me llamaba la atención. No es porque tenga que castigarlo el gobierno a Clarín por ser una voz disonante, sino que me llama la atención. Tampoco sé bien con qué criterio se distribuye la pauta, porque ahí en esa lista veíamos medios que no son muy masivos y estaban terceros o cuartos en la repartija. No sé cuál es el control, no sé quién lo controla. Yo te diría que la mitad de los medios de comunicación hoy están sostenidos por la pauta pública, si no cerrarían. No es normal. Bueno, por la nota pareciera ser que Beto Casella se está erigiendo el nuevo Durán Barba de la política vernácula nacional. Y no es el único, hay muchos más, pero eso lo vamos a hablar en otro momento y les prometemos en breve una segunda parte de esta entrevista a Beto Casella. Estamos muy sobrepasados de información, pero queríamos hacer una breve mención del vacunatorio VIP, algo que el presidente hizo mención ayer y que algunos periodistas, si le damos crédito a la periodista Guadalupe Vázquez, lo ha titulado como el vacunatorio VIP, Very Important Peronist. Ahí sería la sigla indicada de lo que fue este escándalo y que puede crecer aún mucho más. Pero teníamos ahí un detalle, algo interesante. ¿En qué edificio, Javi García, se ha acometido y que se lo va a comprobar la justicia este vacunatorio VIP? Bueno, salud y desarrollo social que comparten, ¿no? Es en uno de los lugares donde se está investigando, ¿no? La sede en la 9 de julio, este edificio que todos conocemos, que está en el medio de la 9 de julio, que fue creado en el año 1936. Hoy funcionan los dos ministerios, Acción Social y el Ministerio de Salud, que en algún momento fue secretaría. Pero hay un dato interesante y que un poco vamos a ver cuál es, si este edificio no está asignado por la corrupción. Cuando este edificio se creó en el año 1936, su arquitecto, que se llama Troiani Troiano, un nombre prácticamente que se duplica, creó una figura muy particular, una estatua que no fue a pedido del gobierno nacional. ¿De qué se trata esta estatua? Es la que vemos en pantalla. Vos fíjate, es una especie de persona con una caja hacia adelante y con una mano hacia atrás. Con la mano extendida. Una mano extendida, como esperando a recibir algo, y en la otra caja con una mano. ¿Qué quería representar el arquitecto al hacer esta obra sin autorización del gobierno nacional? Los reiterados pedidos de coimas que tenía al momento de construir ese edificio. Digamos que si hubo algún tipo de cohecho, algún tipo de corrupción en este edificio, quiero decirles que no es nada novedoso. En ese edificio la corrupción viene desde su creación, en el año 1936.
Vamos a la segunda parte de la entrevista con Beto Casella y le preguntamos por algo muy particular. Le dijimos, Beto, vos que entrevistaste a Cristina Fernández de Kirchner, que estás relacionado con la política, ¿hablás con el presidente, con Alberto Fernández? ¿Lo entrevistarías? Les va a llamar mucho la atención cuál fue su respuesta. Beto, ¿hablás con el otro Beto, que es Alberto Fernández? No. No, si puedo, mejor no hablar, digamos. Si a mí me dicen, no sé, en la radio, che, ¿querés que gestionemos una nota con el presidente, una telefónica? Yo le voy a decir, no, dejen, porque siempre te trae problemas. Las experiencias que he tenido, en general, por respuesta de público, pero ¿cómo no le preguntaste esto? Pero ¿por qué no le preguntaste lo otro? No te suma nada. Bueno, vos fuiste uno de los pocos que entrevistó a Cristina. Sí, no me dejó nada, No me dejó nada. Beto, te retomo ahí un poco al análisis y a tu contacto con la calle. Se supone que este año es de elecciones, el 2021, y que suele haber un poco más de movimiento en la calle. Venimos de una pandemia, año difícil. Pero ¿cómo lograr esa felicidad cuando no hay plata para distribuir, cuando no hay plata para reactivar o herramientas? La verdad es que hay que dar trabajo, no puede ser que tengamos casi un 50% de pobreza. La otra vez, en una charla, una nota con Santiago Cafiero, yo le digo, ustedes muestran como un logro que le están dando de comer a, no sé, 10, 15 millones de argentinos con subsidios de diferente tipo, y la verdad que, digo, no es un logro para ustedes, digamos, ustedes deberían bajar esa cifra porque le dieron trabajo a muchísima gente que no necesitó más el subsidio. Porque si así le van a terminar dando de comer una limosna a millones de personas que además, yo creo que me parece que te juega en contra después, porque yo no digo que hay los planeros, me parece que, digamos, los grandes países de Europa tienen subsidio para los sectores más postergados, eso está muy bien. Pero también es posible que, digamos, no busques un poco más la cultura del laburo, de salir a ver cómo te ganas el mango, ¿viste? De ser creativo y de romperte un poquito el lomo para salir a ganártelo y no tenés que seguir cobrando eso, ¿no? Me parece que la única que es generar laburo con creatividad, que no lo pudo hacer el gobierno anterior, y hasta acá no está pudiendo el actual. Yo tengo el dato ahí que ya es bastante conocido, pero ¿qué aplicaste en tu carrera haber sido productor de Susana Jiménez tantos años? ¿Y qué hacías exactamente? ¿Que eras productor periodístico? Sí, en realidad en el programa de Susana todos los días había una reunión de producción donde había sumario de ideas y donde todos proponíamos, sobre todo, qué nota podía servir para el living de Susana, con qué nota podíamos sorprender. Pero periodísticamente no fue una experiencia divina tampoco, no pude desarrollarme mucho porque había un grupo que ya estaba hace muchos años ya establecido con determinada forma de trabajar, así que yo podía meter lo mío y cagarme de risa un poco, y disfrutar, estar ahí, porque venía Alain Delon, Noemí Campbell, el capitán de Viaje a las Estrellas, y estar ahí con ellos, pero no fue la mejor experiencia. ¿Conocer a Susana? Sí, en el día a día sí, es una grosa. Bueno, qué curioso lo que dice Beto Casella, porque estamos hablando de un periodista de espectáculos o que tiene algunas inquietudes de otras características, pero es lo mismo que anunció hace poco Babi Checopar, que dijo que al presidente lo tiene bloqueado. Estamos hablando nada más y nada menos que del presidente de la Nación, donde uno no quiere entrevistarlo ni juntarse y otro lo tiene bloqueado del WhatsApp. Estamos llegando prácticamente al tramo final de este programa. No se pongan a llorar. El martes próximo volvemos a estar y en la semana seguramente nos van a encontrar con alguna repetición. Mientras tanto, y a modo de cierre de este programa, yo no soy muy fanático de esto que les voy a adelantar. Pero la verdad que esta serie animada siempre se ha adelantado a los hechos políticos más importantes. Hablamos de la vacunación VIP en la República Argentina y el capítulo de Los Simpson, donde encontramos un fragmento donde realmente se traza un paralelismo sobre lo que pasó en la Argentina.
El señor Burns, ¿a dónde va? Sí, quiero 37 dosis de su jarabe contra la influenza. Una para mí, otra para Smithers y el resto para mis perros. Dele lo que quiere, es el único que paga impuestos. Pero, señor alcalde, estas personas esperaron en fila y los perros no contraen la enfermedad. Me verán tomarla y querrán un poco. No es así, no es así, mi perrito hermoso. Señor, tal vez debamos irnos de aquí antes de que la gente se enoje. Sube al auto, yo conduzco. Mientras tanto, nosotros nos despedimos con la promesa que para el próximo programa, nuestro colega, el doctor Javier García, pondrá los cuadros que tiene de fondo derechos. Se los prometemos, ¿eh? Sí, el próximo martes. Es para que la gente sufra, es para que los obsesivos sufran. Más de un obsesivo en este momento quisiera atravesar la pantalla. Está sufriendo. Está sufriendo, sí. Nos cambiaron de canal solo por los cuadros. El próximo martes a las 9 de la noche, con los cuadros derechos, los esperamos acá, en Canal Somos. Chau.